Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shalom. En esta ocasión vamos a detenernos un poco en este tema que también es bastante controvertido, el diezmo. Inclusive en grupos mesiánicos, en grupos israelitas, en muchos grupos todavía hay confusión acerca de este tema, cuanto con mayor razón en las denominaciones y en otras similares. Vamos a presentarnos de antemano delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas, Padre Todopoderoso. Declaramos y confesamos que sí, que hemos fallado de una manera o de otra, de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión. Eterno Padre, perdónanos. Te pedimos que tengas misericordia con nosotros, que nos des una mente nueva, un corazón nuevo, una persona nueva, un ser que esté dispuesto a escuchar tu palabra tal como tú la entregaste al siervo Moisés, al siervo Yahoshua, el Mesías, a los profetas y tal como la plasmaste en ese libro que entregaste para que fuera conocido por el pueblo de Israel y a través del pueblo de Israel a todas las naciones. Por los méritos del Mesías Yahoshua hemos orado. Amén. Siempre recomendamos a las personas que nos acompañan en estos estudios que tengan a mano abierto el texto de los estudios y de los temas que estamos manejando, aún en varias versiones. Y que seamos como los hermanos de Berea, estemos atentos de los comentarios, de las enseñanzas que se nos dan para ir cotejando con lo que verdaderamente está escrito. Con referente a este tema, hay mucha discusión, pero recomendamos que cuando se esté manejando este tema en particular nos hagamos las siguientes preguntas. Por favor, tome nota de estas preguntas. Pueden haber muchas más que nos ayuden a aclarar este tema. Preguntémonos, ¿dónde aparece el tema? ¿Dónde aparece este tema del diezmo? ¿A qué pueblo se le ordenó que cumpliera este diezmo? ¿En qué capítulos, en qué versos? Porque este tema aparece no solo en el libro de Levítico, aparece en otros versos más. ¿Dónde se ordenó que se diera el diezmo? ¿A quién se le daba el diezmo? ¿Cuándo se le daba el diezmo? ¿Para qué era el diezmo? ¿A quiénes beneficiaban? ¿Quiénes eran los destinatarios de ese diezmo? ¿Cuántas veces al año se daba ese diezmo? Si se daba todos los domingos o se daba una vez al mes o una vez al año. Pregunte a la escritura, pregunte al texto que está escrito. ¿Cuándo tenía que darse ese diezmo? ¿Qué porcentaje consistía el diezmo realmente? Si era realmente el 10% o podía ser más o podía, quién sabe, si pudiera ser menos. ¿Qué consistía ese diezmo? Si era diezmo en dinero o era diezmo en especias o en cosechas o en frutas o en animales. ¿Qué era lo que se daba como diezmo? Igualmente se suele utilizar el pasaje de Abraham cuando dio un diezmo. Hay que preguntar de qué dio Abraham ese diezmo. ¿Por qué lo dio? ¿En base a qué se daba un diezmo en aquel tiempo? Porque Abraham dio un diezmo de un botín, no de una producción de su propio esfuerzo o de su propia cosecha. Todas estas preguntas hágaselas cuando usted esté estudiando el tema del diezmo, despojándose de cualquier prejuicio o de cualquier otra enseñanza o imposición.
Conocemos de muchas personas que sufren porque se les aliena en cuanto a este tema, se les conmina obligadamente a dar el diezmo, so pena de ser expulsados o de ser privados de algunos privilegios o de algunas funciones dentro de esas denominaciones. Hay gente que sufre realmente cuando pues, no puede conseguir un diezmo para entregarlo en esas denominaciones. Es muy triste lo que sucede con este tema y la respuesta no la da fulano ni la da sutano, la respuesta está en la palabra escrita. Ahí están las especificaciones del diezmo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿De qué? Todas esas respuestas están ahí en ese libro. No es lo que diga aquel o lo que diga el otro, es lo que está allí escrito, literal, sin interpretaciones. Muy bien, ante este epílogo o ante esta eh, prólogo bastante largo, entonces vamos a comenzar leyendo algunos textos. Vamos a tratar este tema en forma amena, hasta jocosa. Vamos a colocar unas caricaturas y no con el ánimo de burlarnos, sino con el ánimo de no contender y tratar de manejar este tema de alguna manera amena y hasta divertida. Entonces, los invitamos entonces a que nos acompañe en este tema del diezmo. En algunas palabras que aparezca la palabra Señor, pues por supuesto que seguramente viene este texto de alguna versión común occidental, pero conocemos que cuando se habla de la palabra Señor se está hablando del título de Elohim, por lo menos, o el título de Adonai, por lo menos, o se está refiriendo directamente al nombre del Todopoderoso de Israel, que tiene un nombre que en el idioma hebreo está compuesto por 4 grafos, letras, en idioma hebreo. Pero ese no es el tema nuestro en esta ocasión es el diezmo. Muy bien, bastante larga la introducción, pero vamos entonces ahora a considerar el tema como lo hemos preparado hace un rato, pero estamos revisando esta grabación al tiempo del año 2020. Allí en Levítico 27:30 nos dice lo siguiente: y todos los diezmos de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, del Todopoderoso son. Es santidad al Todopoderoso. Levítico 27:31 nos dice: y si alguno quisiere redimir algo de sus diezmos, añadirá su quinto a ello. Levítico 27:32: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será santidad al Todopoderoso. Levítico 27:33: no mirará si es bueno o malo, ni lo trocará, y si lo trocare, ello y su trueque serán santificación, no se redimirá. Levítico 27:34 nos dice: estos son los mandamientos que ordenó el Todopoderoso a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Aquí en estos pasajes que tenemos en la pantalla tenemos bastantes respuestas de las preguntas que nos hemos hecho. ¿De qué es ese diezmo? Vamos a ver lo que nos dice el verso 30. De la simiente de la tierra. También del fruto de los árboles. También de vacas o de ovejas. De todo lo que pasa bajo la vara. ¿Qué característica tiene el diezmo? El diezmo es santidad para el Todopoderoso. Santidad. Santidad. ¿Qué sucede con el diezmo? ¿A quién se le dio la orden del diezmo? A Moisés, verso 34. ¿Para quién fue dado esta orden del diezmo? Para los hijos de Israel.
¿En dónde fue dado este mandamiento? En el monte Sinai. Así que muchas de las preguntas que nos hicimos al comienzo están respondidas en estos versos del 30 al 34 de Levítico 27. El diezmo es importante porque es santidad, pero vamos a ver a partir de las respuestas que hemos encontrado en este verso. Primero son frutos de la tierra, frutos de los árboles, como hemos visto aquí, fruto de vacas o de todo lo que pasa bajo la vara, ovejas, otros animalitos. La vara es el instrumento del pastor que hace una guía para que sus animalitos entren o salgan de un redil. Esto fue dado a Moisés, ¿en dónde? En el monte Sinaí. ¿Y para quién? Que es muy importante. Esto es para los hijos de Israel. Como en algunas denominaciones dicen, no, la ley es para los judíos, pero el diezmo sí es para ellos. Entonces, ¿en qué estamos? ¿O es o no es? Muy bien, vamos. ¿Quiénes enseñan a diezmar dinero? No enseñan un mandamiento dado por Elohim, ni Yahoshua, ni Moisés, ni los emisarios. Nadie en este libro, ni lo que llaman el antiguo, ni el nuevo, para nosotros Tanaj, la recopilación de libros y los escritos nazarenos, en ninguna parte, en cuanto a que se dé en dinero. Toda compulsión para pagar dinero es contraria al mensaje de las buenas nuevas. En el Mesías somos bendecidos, no por cuanto podamos darle al Todopoderoso, que es el Todopoderoso, es el dueño del universo entero, de Él es todo, Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Qué le podemos dar al Todopoderoso? Obediencia a su voluntad, alabanza y adoración. Allí vemos una foto de un documento. Este caballero Diodoro de Sículo, los fenicios y los cartagineses enviaban el diezmo anualmente a Hércules de Tiro. Muy bien. El diezmo en la antigüedad no solamente lo tomó Israel como un diezmo para un destino específico, como lo vamos a ver o como lo hemos visto, sino que en todo el Medio Oriente y en todo país se cobran diezmos. En cualquier gobierno del mundo, en cualquier estado, en cualquier país, en cualquier tribu, en cualquier grupo organizado, hay diezmos. Diezmos como una décima parte de algo o como un impuesto que puede ser más que un diezmo, más de 10 o otra cantidad. Simplemente el diezmo se tiene en un concepto global como un impuesto. Vamos a ver lo que nos dice Deuteronomio 26:12, lo siguiente. Después que hayas apartado una décima parte de lo que las siembras produjeron en el tercer año. Por favor, sigamos la lectura y vayamos comparando con los textos que tenga usted a la mano, varios textos o su texto de estudio en particular. Nos dice el verso 12. Después de que hayas apartado una décima parte de las siembras en el tercer año, el año de separar la décima parte, y la hayas dado a Leví, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Deuteronomio 26:13. Dirás, en la presencia de Yahweh tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas para Elohim, y las he dado al Leví, al extranjero, al huérfano, a la viuda, guardando cada uno de los mandamientos que tú me diste. Yo no he desobedecido ninguno de tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Deuteronomio 26:14.
Yo no he comido nada de esta comida durante mi luto, ni he apartado nada de ello cuando he estado inmundo, ni he dado nada de ellos para los muertos. He obedecido lo que Yahweh mi Elohim ha dicho y he hecho todo lo que me has ordenado hacer. Vamos a ver aquí en este verso de Deuteronomio 12, vamos a ver de qué es el diezmo. Muy claro lo dice aquí, de lo que las siembras produjeron. Ahora respondamos, hagamos la pregunta que nos hemos sugerido al comienzo de este estudio. ¿Cuándo? En el tercer año. Raro, ¿verdad? El año de separar la décima parte. ¿Y a quién se la voy a dar? Pongamos cuidado este verso 12. Y la hayas dado al leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda. ¿Y para qué? Para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerlos mientras se quedan contigo. Y al dar ese diezmo, declaramos que estamos obedeciendo un mandato del Todopoderoso. Recordemos que estos mandatos son dados para los hijos de Israel, como lo hemos visto en el pasaje anterior aquí en Levítico 27, 34. Para los hijos de Israel. Así que si una persona no se considera hijo de Israel, por lo tanto este mandamiento no le aplica, no es para él, no tiene nada que ver con eso. Vamos a Deuteronomio 26:13 que nos dice, y dirás en la presencia de Yahweh tu Elohim, yo he sacado de mi casa las cosas apartadas y se las he dado a Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda. La persona cuando da el diezmo hace una declaración de que está cumpliendo un mandato. Y dentro de esa declaración declara a quién le está dando ese diezmo. Al Leví, al extranjero, al huérfano y a la viuda, guardando cada uno de los mandatos que el Todopoderoso ordenó. Vamos teniendo más claridad acerca de este tema. El caso más mencionado de un diezmo en la escritura es cuando Abraham dio su diezmo a Melquisedec. Eso se encuentra en Génesis 14:20, Hebreos 7:2, 6 y también es mencionado en Josefo Antigüedades, capítulo 1. En fin. Observemos lo siguiente. Este pasaje de Abraham se suele mencionar como un apoyo para la vigencia del diezmo en algunas entidades. Pero Abraham solo diezmó una vez, no parece que él venía diezmando como costumbre o que se estaba cumpliendo ese mandato. Él no lo dio de sus vacas, ni de los frutos de su tierra, ni de cultivos que él haya hecho. Cuando algunos ministros se ven enfrentados a esas verdades, recurren al ejemplo del diezmo de Abraham para justificar que el diezmo es antes de la ley, que el diezmo estaba antes de que se dio la ley en el Sinaí. Por supuesto que estaba como diezmo, no solamente en Israel, sino en todo el Medio Oriente y en todo país hay diezmos, en toda entidad hay diezmos. Ignoran en ese proceso, en ese afán desesperado de justificar lo que no tiene justificación, que el diezmo de Abraham se hizo una sola vez en la vida de Abraham y no de sus productos de la tierra, ni de sus vacas, ni de sus ovejas. Abraham dio un diezmo de un botín de guerras, un tema totalmente diferente. Hubo una guerra. Cuando una guerra se gana, entonces el país perdedor queda a merced del país ganador. Hasta las personas pasan a pertenecer al que ganó esa guerra. Todo lo que está dentro de ese territorio que fue sometido pasa a pertenecer al ganador. Pero Abraham quiso dar otro testimonio, otro ejemplo, porque él venía dando ejemplo y sirviendo de voz para enseñar a las personas las virtudes del Padre Todopoderoso. Así que este botín de guerra fue capturado al rey de Sodoma
y ese rey le devolvió el 90% restante del diezmo. Así que es un tema totalmente diferente al diezmo que se llevaba al templo. Fue una situación de guerra, fue un diezmo que él voluntariamente, para dar un buen testimonio, manejó a su manera. No se sabe si había unas reglas internacionales o unas reglas interlocales para manejar el diezmo. Simplemente aparece allí que él devolvió el 90% restante. Esos detalles son ignorados para aquellas personas que obligan o conminan a dar diezmos basados supuestamente en este pasaje de Abraham, que no tiene nada que ver. Es otro tema, es un tema de guerra, un tema de botín que se toma de la entidad que resultó perdedora en esa guerra. Estamos viendo entonces el tema del diezmo. Vamos a ver esta gráfica que tenemos allí para animar un poco el tema. Sin embargo, en Primera de Timoteo 6:10 vemos este verso. Primera de Timoteo 6:10 nos dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Recordemos una frase que también es escritural: por sus frutos los conocerán. Así que hay unas personas que danzan, sus vidas giran alrededor del dinero, del DIOS, dinero. Busque por favor, acompáñenos en Números 31:27. Números 31:27. 1, 2, 3. Números 31:27. Nos dice: partirás por mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. El botín era dividido 50% entre la comunidad y los guerreros. Luego del 50% que quedaba para los guerreros, de cada 500 hombres solo debían dar al sacerdote una oveja, asno o buey. Eso lo encontramos en Números 31:28. Esto representa menos del 1% del botín dado o entregado al sacerdote. Así que hay unas situaciones especiales donde se había hecho costumbre o ley manejar el diezmo por 50%, y el 50% era para los guerreros, para los soldados, digámoslo así, que habían participado en esa guerra, y el 50% era llevado para la comunidad. De cada 500 hombres debían dar al sacerdote una oveja, asno o buey. También se apartaba una parte para el sacerdote, de manera que esa parte que se apartaba no alcanzaba a ser siquiera el 1%, que eran botines de guerra. Vemos allí una imagen muy común y corriente, un plato dorado, brilloso, brillante, lleno de billetes, que circula de banca a banca, de fila en fila. Además de esto, en el diezmo de Abraham, el Todopoderoso no interviene estableciendo el mismo como un mandamiento perpetuo. Simplemente lo que podemos, este episodio de Abraham sí puede ser un hecho aislado, no tiene nada que ver con el diezmo escritural. Igual tema tenemos con respecto a Yitzhak. Lea todo el episodio donde aparece el personaje de Yitzhak. Allí no aparece diezmo por ningún lado. Yitzhak no diezmó o no quedó registrado, o el tema no se manejó en esa ocasión. Entonces, si el diezmo que hizo Abraham debía ser perpetuado por sus generaciones, por su descendencia,
Y Yitzhak lo ignoró. No aparece ni siquiera una sola mención. Así que a la hora de repartir un botín de guerra que ganaban los israelitas, lo que se manejaba era de la forma que hemos relatado, y al sacerdote no le tocaba sino menos del 1%. Estamos viendo allí la coacción que se ejerce sobre los feligreses de estas denominaciones, las personas que asisten allí a estas denominaciones siendo sometidas prácticamente que a una dictadura religiosa. Pero observemos que hay fuertes reprensiones en la palabra del Todopoderoso contra estas personas que coaccionan a los feligreses o a los asistentes a dar el diezmo, y si no lo pueden dar, pues a vivir en una humillación amenazante de que se van a ir al infierno o que los van a retirar de ciertas actividades de esas denominaciones o congregaciones, etc. Allí vemos a cierto personaje diciéndole a una persona aparentemente muy humilde, vestido humildemente, tal vez un campesino con un sombrero en la mano o alguien con mucha humildad que hace un esfuerzo grande para llevar estos diezmos a esos lugares. Hermano Quispe, ¿cómo es posible que no haya diezmado en 2 meses? Tendré que sacarlo del ministerio y en la próxima asamblea no tendrá voz ni voto. Prácticamente un chantaje, una coacción contra estas personitas que lo que están buscando es su paz espiritual, el perdón de sus pecados, llevar una vida de acuerdo a algo que entienden que debe hacerse a lo bien, etc. En el Pacto Renovado, como podemos leerlo varias veces y volverlo a leer, buscar el tema del diezmo, nos enseña a diezmar, sino a ofrendar. El maestro Yahushua maneja en alguna ocasión el tema del diezmo, pero no fue, digamos, como para instituir un diezmo, sino para reclamar o hacer énfasis en que se había perdido realmente el sentido de estudiar un manual de vida y se habían perdido realmente los objetivos de la palabra. En ocasiones hay quienes diezman guiados, en estas personas, guiados o obligados más bien, por ministros o enseñanzas que usan descuidadamente algunos textos aislados del Pacto Renovado. De las 9 veces que aparece la palabra diezmo, en ninguna ocasión es para imponerlo a los creyentes en los escritos nazarenos, sino con el propósito de redarguir a los fariseos en las ocasiones en que se menciona. ¿Por qué? Porque se habían dado más importancia a estos aspectos económicos que realmente a los aspectos espirituales. Tenemos allí otra que pudiera ser una exageración, otra caricatura, pero que no nos extrañe que alguna vez suceda. Aquí una persona también muy humilde, muy preocupada, le dice al pastor: señor pastor, ya di mi diezmo, mi auto, mi casa, no tengo nada más para donar. ¿Segura? ¿Qué tipo de sangre tiene? Un poco exagerado, pero perfectamente viable ante las circunstancias que hemos visto. En ocasión de Mateo 23, en el contexto, el maestro está atacando a los fariseos. Busque por favor Mateo 23. En la escritura está claro de que los productos se debían dar el diezmo. ¿En qué tiempos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué ocasiones? El hecho de que el maestro nombre la menta, el eneldo y el comino, que son sazones, son condimentos,
no son productos, no están dentro de la lista que discrimina qué elementos son los que se dan para el diezmo. El maestro entonces, en ese tema de 23-23, al mencionar menta en el docomino, hubiera puesto también otros sazones o condimentos. Allí se está criticando de forma irónica a la hipocresía de los fariseos, que tenían sus mentes y sus enseñanzas orientadas hacia cuestiones materiales, pero se habían olvidado de la fe y de la justicia. Vamos a ver otro texto que también suelen utilizar como argumento para obligar o coaccionar a las personas con este tema. 1 Corintios 16, 1 nos dice, 2 y 3. En cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias, entre comillas, pongámoslos, de Galacia. Verso 2. Cada primer sábado, día de reposo para nosotros, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad del Todopoderoso pudiere, para que cuando yo llegare, está hablando aquí el discípulo Shaul, no se hagan entonces colectas. Cuando hubiere llegado, los que aprobaréis por cartas, a estos enviaré que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Aquí vemos que fue un hecho también aislado, en esta ocasión se recolectó, se hizo una colecta especial en un momento especial donde había una situación económica especial que estaban sufriendo los israelitas en Israel, los judíos en particular. Observe usted que aquí el discípulo Shaul le llama a ellos santos. ¿Por qué el discípulo Shaul a estas personas a las cuales iba esta colecta, esta recogida, le llama santos a esas personas? En particular, la escritura, la Sagrada Escritura, el Tanaj, Biblia entre comillas, pero con algunas salvedades en las denominaciones, se le denomina santos a los israelitas que habitan en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque son cumplidores, obedientes, con amor, con fe a la Torah. Obedeciendo la Torah, están obedeciendo al Todopoderoso que hizo el universo, el cielo entero y la tierra, y al Hijo que vino a obedecer a ese ser omnipotente. Cada primer día de reposo durante cierto tiempo, esto no fue durante mucho tiempo, recogerán de la casa en cuanto al corazón de cada persona, y unas personas escogidas, aprobadas, recogían estas ofrendas y las enviaban a Jerusalén. Así que está muy claro aquí que esto fue una situación coyuntural que se vivió en Jerusalén, donde están los santos, a los cuales se les llama así, y Shaul, el discípulo, le llamaba santos a los israelitas y judíos que estaban en Jerusalén. Se recogió una colecta, se tomaron unas personas escogidas para recogerla y luego llevarlas a Jerusalén. Este pasaje que vemos aquí fue recogido para santos, hermanos israelitas pobres, como lo vemos allí. También consulte otros textos. Tenemos aquí, tome nota por favor, una referencia a Corintios 9:7, Corintios 9:7 y 2 de Corintios 8 del 1 al 3, 2 de Corintios 8 del 1 al 3. Corintios 9:7, 2 de Corintios 8 del 1 al 3. Hay un historiador famoso y respetado por los historiadores, etcétera,
llamado Tertuliano. Tertuliano. Este personaje vivió entre los años 160 y 200 de la era común. Recientemente, unos 100 años después, 90 años después de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, allí todavía habían algunas comunidades que quedaban y se daban ofrendas voluntarias. No se cobraban diezmos según los escritos de este historiador respetado Tertuliano. Vamos a Hechos 20, 33 y vamos a ver también un testimonio del discípulo Shaul, conocido como Pablo, en las denominaciones. Hechos 20:33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que, trabajando así, se puede ayudar a los necesitados y recordar las palabras de la don Yahoshua que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Palabras del discípulo Shaul, llamado Pablo en las denominaciones, que debieran servir de ejemplo. Él trabajaba con sus propias manos para ayudar también a los necesitados, recordando las palabras de Yahoshua, que nos enseñaba que más bienaventurado es dar que recibir. Igualmente, consulte la carta a los tesalonicenses. Allí el emisario Shaul enseña claramente y con detalle cómo es que trabajaban para no llegar a ser gravosos a los creyentes. Consulte por favor 1 de Tesalonicenses 2:9. 1 de Tesalonicenses 2:9. 1 de Tesalonicenses 2:9 nos dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os enseñamos las buenas nuevas de Elohim el Todopoderoso. Y 1 de Tesalonicenses 2:10 nos dice, vosotros sois testigos, y el Todopoderoso Elohim también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Muy claro las palabras de Shaul, que llevando el evangelio seguían trabajando de noche y de día para no ser gravosos a los que pertenecían a la comunidad o a la asamblea. Vamos a Deuteronomio 14:28 que nos dice, al cabo de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás por dentro de tus puertas. Deuteronomio 14:29 nos dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados. ¿Para qué? El Elohim, tu Elohim, el Todopoderoso, te bendiga en toda obra de tus manos que hicieres. Así que vamos a contestar las preguntas que nos hicimos al comienzo de esta sesión. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Para quién? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿En dónde? ¿A quién se le dio este mandato? ¿Por medio de quién? Vamos a ver aquí. ¿Cuándo? Al cabo de 3 años sacarás el diezmo ¿de qué? De tus productos de aquel año, del producido de aquel año. ¿Y dónde lo guarda? En su propia casa. ¿Para qué? Para cuando venga, dice, y vendrá, o sea, cuando venga el levita, que no tiene parte ni heredad, contigo. Aquí podemos detenernos un momento. Los levitas no tienen parte ni heredad contigo. O sea que este verso está dirigido a alguien que sí tiene heredad.
para que le dé al que no tiene heredad. ¿Y quienes tenían heredad? Tenían heredad los descendientes de Abraham, los descendientes de Isaac, los descendientes de Jacob, en ese sentido de que heredaban, tenían algo, tenían por lo menos una tierra que había sido repartida entre las 12 tribus. El levita no tenía parte ni heredad, se le dieron unos recursos para hacer la cría de ovejas y otras necesidades, pero como tal una tierra contemplada entre los 12, como tal no fue entregada a ellos. De manera que vendrá el levita, sea, aquel diezmo se guarda en la casa para cuando venga el levita, cuando venga el extranjero, cuando venga huérfano, cuando venga viuda. Porque hay huérfanos, viudas y extranjeros en las poblaciones. Allí lo dice, que hubieren tus poblaciones. Y comerán y serán saciados. Ellos no van a comer billetes o billetes de dólar o monedas, van a comer productos de la tierra de ese año. En el tercer año, vamos a ver más adelante, que hay unas fechas específicas donde ese diezmo se debía entregar. ¿Y todo esto qué consecuencia trae para la vida de los israelitas? Porque este mandato fue dado para los israelitas, como lo vimos en el comienzo. Se le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel, no dice más nada, para que el Todopoderoso te bendiga en toda obra de tus manos. Eso es el objetivo, la respuesta del Padre Todopoderoso cuando un israelita diezmaba. Ahora, diezmar dinero en lugar de bendecir es fuente de maldición y pecado. Hay miles de pobres que, contrario a lo que la Escritura enseña, diezman. Deberíamos saber de que los pobres diezman es contrario a la Escritura. Es maldición, es pecado pedirle diezmos a un pobre. Un pobre que no tiene tierras donde producir, donde sembrar, frutos que recoger, ovejas que cultivar. Un pobre no tiene esto. ¿Cómo le vas a pedir? ¿Cómo le van a pedir diezmos a un pobre? Eso es contrario a la Escritura. Es todo lo contrario. Los diezmos se le deben dar es al pobre. Ese pecado hace que miles de pobres que diezman fielmente, coaccionados, enseñados, amenazados, se mantengan en extrema pobreza. Cuando dan los diezmos, es posible que se queden sin pagar un mes de arriendo, o sin comprar un mercado, o sin comprar unos zapatos, o sin pagar la matrícula del niño, en fin, medicinas, libros, educación, ropas, y un sinnúmero de cosas necesarias en la vida de cualquier ser humano por estar dando los diezmos. Y recordemos lo que nos habla Juan en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y en esta caricatura que vemos allí, estamos viendo allí a un lobo disfrazado de oveja, ¿sí? Manipulando un títere de oveja, y allí las personas, amén, 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 levantando los brazos, contentos. Y esta persona decretando prosperidad en pactos que no bajan de 1,000 signo pesos, cualquiera que sea el país. Por practicar el diezmo, como hoy se hace, se incurren en muchas infracciones de la ley, de la Torá, la ley que estamos manejando. Una lista no completa de estas infracciones de la ley o pecado que se comete al diezmar es el siguiente. Tome nota, por favor. 1. Es pecado recibir el diezmo si no se es levita, a menos que se esté dando el diezmo a una huérfana, a un pobre o a una viuda. El destino principal de estos diezmos, como hemos visto, eran los levitas. Entonces esas personas que
supuestamente, que están pidiendo diezmos y a veces ellos mismos se autodenominan levitas, que le muestren la genealogía, que le muestren un certificado del árbol genealógico, a ver si es verdad que vienen de los levitas. Tendría que remontarse ese árbol genealógico al año 2300 de la era común, o sea, desde antes de la advenimiento de la aparición del maestro Yahoshua, porque recordemos que los anales, los archivos, los documentos fueron destruidos cuando se destruyó el templo de Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, donde estaban los archivos de las genealogías de todas aquellas personas. A partir del año 70, casi improbable que una persona pueda demostrar que es descendiente de Leví. Una pista podría ser el apellido Leví, que lo conocemos en el ámbito latino, o el apellido Cohen, que también es un apellido, pero que pase de ser el simple apellido y que nos muestren el árbol genealógico certificado. ¿Por quién? Por las autoridades de registro de Israel. El diezmo solo debía ser recibido por los levitas, eso aparece en número 18:21. Los levitas eran descendientes de la tribu de Leví, así que tienen que demostrarnos que es descendiente de la tribu de Leví. Por ahí hay un personaje de apellido Shafira, que escribió un libro muy famoso acerca del marrano, que dice que es descendiente de Leví. A veces lo estuve viendo personalmente y casi que me levanto del asiento y le digo, disculpe, señor, usted tiene el certificado de que es levita. Es una persona muy respetada y respetable. Y el cuentico del Evangelio de la Prosperidad, una palabra, una frase que a mucha gente que le gusta aprovecharse de la inocencia y de la ignorancia de las personas. Enseñan a hacer pactos y observen ustedes allí. En el pacto renovado no hay una sola ordenanza que explique que quienes ministran bajo el pacto renovado son levitas. No hay una ordenanza ni hay... A ver, pasarse por levitas fue un hábito que se desarrolló en el clero católico después del siglo II, pero hay un pasaje en 1 de Crónicas 13 del 9 al 11, tome nota por favor y es importante, 1 de Crónicas 13 del 9 al 11, 1 de Crónicas 13 del 9 al 11. Allí hay un personaje llamado Usa, al respecto de este tema de hacerse pasar por un levita. Prácticamente es una extorsión, un chantaje. Y como lo vemos en la ilustración, un poco fuerte para muchos, un atraco a mano armada. Es pecado cobrar el diezmo de los pobres. El diezmo no era cobrado de los pobres, sino cada 3 años les era entregado a los pobres. Confírmelo, por favor. Deuteronomio 14, 28 al 29. Deuteronomio 14, 28 al 29. Otra cosa, el diezmo fue instituido en la tierra de Israel. Lo vimos al comienzo de este texto. Estamos en la primera diapositiva, lo vemos aquí. Levítico 27, 34. Estos son los mandamientos que ordenó el Todopoderoso a Moshe para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Así que estamos viendo las faltas que se cometen en el manejo del diezmo. De manera que es pecado dar el diezmo fuera de la tierra de Israel. Esto está instituido para cuando entres a la tierra de Israel, según el texto.
dentro de la tierra de Israel. Los israelitas solo podían diezmar cuando ya entraran a la tierra de Israel. El diezmo que el Todopoderoso pide es exclusivamente de productos de la tierra y animales. Ya lo vimos en el libro de Levíticos capítulo 27. También tome nota, por favor, de Deuteronomio 12 y Deuteronomio 26. Y seguimos a la siguiente diapositiva donde vemos claramente parte de lo que consideran un diezmo. Puede ser una limosna, es otro concepto, es otra cosa. Pedir una limosna, sin embargo, se debe enseñar a las personas que es un acto voluntario, no es un acto coactivo, no es una extorsión. Atención, es pecado dar el 10% anual. Veremos más adelante que no era el 10% sino el 20%. Así que si dan el 10%, de todas maneras ya están fallando en la cantidad, porque ni siquiera era el 10, sino el 20. Eran 3 diezmos. El primer diezmo dado a los levitas, consulten números 18-21. El segundo diezmo era llevado a Jerusalén. Vamos en el segundo diezmo. Eso lo encontramos en Deuteronomio 14:23. El diezmo levítico que vemos en números 18-21 y el que era llevado a Jerusalén no es el mismo. El diezmo levítico era dejado en las ciudades. Recordemos que así se manejó en los tiempos de Nehemías, Nehemías 10:37. Nehemías 10:37. Mientras que el segundo diezmo era llevado a Jerusalén. Deuteronomio 14:23 al 26. Deuteronomio 14:23 al 26. Levítico 27:30 nos dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Yahweh, es cosa dedicada a Yahweh. Levítico 27:32, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Yahweh. Según la Sagrada Escritura, el diezmo es una 10ª parte del fruto que produce la tierra, así como del fruto de los árboles. Lo vemos en el verso 30. Además de la 10ª parte de vacas o de ovejas, como lo vemos en el verso 32. Una de las diferencias más notables en el diezmo escritural que encontramos y en el diezmo inventado por las denominaciones, que es practicado modernamente, es que se debía diezmar anualmente el 20% de los productos de la tierra, de los frutos de las vacas, de las ovejas que se producían en Israel, en la tierra de Israel, allá dentro de los límites, de los linderos del territorio de Israel. Y no el 10% como lo piden las católicas. La Iglesia Católica impuso este diezmo en el siglo V, después de la era común, el siglo V, y luego esa costumbrita fue heredada por las demás denominaciones. Número 18-21 nos dice lo siguiente: a los hijos de Leví yo he dado la 10ª parte completa del producto recogido en Israel. Es su herencia en pago por el servicio que ellos rinden en la tienda de reunión. Así que el Todopoderoso consideraba que, como Leví no tenía herencia, la tribu de Leví o los levitas, el Todopoderoso les proveía la 10ª parte del producto recogido en la tierra de Israel por el servicio que ellos realizan en la tienda de reunión. Así que había 2 diezmos que debían darse anualmente y uno tercero que se daba cada 3 años. El primer diezmo debía darse a los levitas, lo encontramos allí en número 18-21. Este es el primer diezmo.
El segundo diezmo debía llevarse a Jerusalén, como lo vimos en Deuteronomio 14:23. Ambos debían ser dados una vez al año. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Así que estamos viendo la verdadera, el verdadero mandamiento como está escrito en el libro. El tercer diezmo debía darse cada 3 años al pobre. Reemplazaba al segundo diezmo. Por eso, si se hace la cuenta, en el total era un 20%. Vamos a Deuteronomio 14:22, que lo venimos mencionando. Todos los años tomarás una décima parte de todo lo que produzca tu zera en el campo. 23. Y lo comerás en la presencia de Yahweh tu Elohim, en el lugar donde Él escoja, para que su nombre habite entre ustedes. Comerán la décima parte de su grano, vino nuevo, aceite de oliva y el primogénito de sus reses y ovejas, para que aprendan a temer al Todopoderoso Yahweh su Elohim para siempre. El segundo diezmo, el Todopoderoso se lo daba al mismo que diezmaba, para que comiera de ese diezmo. Y vemos allí, todos los años tomarás una décima parte de lo que produzca tu zera, tu parcela, tu extensión, tu territorio. Y lo comerás en la presencia del Todopoderoso. ¿Qué significa eso? Que se hacía como una especie de ofrenda quemada delante del Todopoderoso, en las puertas de la ciudad o cerca al templo o en el lugar donde el Todopoderoso escogió para poner su nombre. ¿Cuál es ese lugar que el Todopoderoso escogió para poner su nombre? Jerusalén. Allí está el lugar donde el Todopoderoso escogió. Qué pena, pero no escogió ningún otro lugar en el planeta Tierra. Escogió la ciudad de Jerusalén para poner allí su nombre. Allí ellos mismos comerán. Y observen usted aquí en qué consiste esta cena, una cena que parece una fiesta, una cena con grano, con vino nuevo, aceite de oliva y primogénitos, los primeros nacidos de reses y de ovejas que se daban para ofrenda a los primogénitos, las primicias. Y todo eso es para aprender a temer al Todopoderoso para siempre, un temor, un amor reverente, con respeto. Deuteronomio 14:22 nos dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Comerás delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Yahweh tu Elohim todos los días. Entonces tenemos el diezmo levítico llevado a las ciudades levíticas para los levitas. Era el 10 por la décima parte del diezmo levítico dado a los sacerdotes. Solamente los cultivos, frutas y el décimo de los animales que pasaban por debajo de la vara. Nunca aparece dinero. Durante 6 años, al final de cada cosecha, el diezmo levítico. El diezmo de festival, 1, llevado a Jerusalén, 2, no había subdiezmo. O sea que los levitas en el diezmo levítico tenían que dar también la décima parte a los sacerdotes. El diezmo del diezmo. Solamente los cultivos, el vino, el aceite y los animales nacidos primero participaban. Nunca se habla de dinero. Muy bien. Durante 6 años en cada festival de peregrinación, comido por el propietario, los levitas, el grupo familiar y los trabajadores o sirvientes.
El diezmo de caridad se mantuvo en las puertas de la ciudad. No tenía subdiezmo, solamente los cultivos, sin animales involucrados y nunca dinero. Al final del tercer y sexto año, dado a las viudas, huérfanos y extranjeros, y los levitas, el propietario debía declarar haciendo una oración. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Deuteronomio 14, 28, 29 y 30. 29 nos dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubieren tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Yahweh tu Elohim te bendiga de toda obra de tus manos. El tercer diezmo era dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ya casi toca el cielo, subido en una montaña de monedas, de oro, o amarillas o de cobre, en fin, monedas. Ya Josué, como carpintero, no diezmó, no aparece allí, aunque no solamente por ser pobre, también lo vemos en 2 de Corintios 8:9, 2 de Corintios 8:9. Por su profesión como artesano, más bien, un carpintero también se puede englobar en el oficio de artesano. Su profesión estaba exenta de pagar diezmos. Los pobres, como la viuda de Lucas 21, no diezmaban. Lucas 21 aparece la viuda. No diezmaban, sino que ofrendaban voluntariamente según su capacidad cada 3 años. Al contrario, debían recibir los diezmos. Bien, ya esto se ha institucionalizado en las denominaciones, el manejo del diezmo como si fuera una transacción bancaria. Entonces se dan facilidades de pago para que la persona pueda llevar su dinero a esas arcas de las denominaciones. Inclusive se ofrece descuento por pronto pago en algunas ocasiones. Los levitas debían dar del diezmo que recibían, lo que se llama el diezmo del diezmo. Eso está en Números 18:21. A los sacerdotes hijos de Aarón. Recordemos que el sacerdocio levítico estaba encabezado por la dinastía de Aarón. Los descendientes de Aarón eran los sacerdotes de los cuales salía el sumo sacerdote, y los levitas seguían sirviendo en el templo. Solo el diezmo del diezmo era llevado a la casa del tesoro en el templo. Confírmelo, por favor, tome nota, por favor, de este verso, para que confirme el diezmo del diezmo. Nehemías 10:38. Nehemías 10:38. En Malaquías observamos la fuerte reconvención o argumento contra los sacerdotes expresada por el Todopoderoso a través del profeta Malaquías. Esos versículos no van dirigidos expresamente al pueblo de Israel, sino al mal manejo que se le venía dando a los diezmos por parte en el regaño, en la reconvención de Todopoderoso por medio de Malaquías. Nehemías 10:38 que habíamos mencionado nos dice así: el Cohen, hijo de Aarón, estará con los Leviim en la 10ª parte de los Leviim. Los levitas traerán la 10ª parte de la 10ª parte a la casa de nuestro Elohim, a los almacenes para provisiones. De manera que aquí está claro, los levitas llevaban el diezmo correspondiente, ellos llevaban el diezmo del diezmo. Ese diezmo era llevado a un depósito especial que había para ese fin, era un depósito para provisiones. Vamos al verso 39, porque los hijos de Israel y los hijos de Leví traerán las contribuciones de grano, vino, aceite de oliva a las cámaras donde está el equipo del lugar Kadosh, los Kohanim que ministran, los porteros y los cantores. Nosotros no abandonaremos la casa de Elohim. Nehemías no está dando mandamientos nuevos.
ni nadie puede dar mandamientos nuevos después del libro de Deuteronomio. Eso lo tenemos que tener claro a todo momento. Que ningún profeta, ningún ser humano, ni siquiera el mismo Yahoshua podía dar mandamientos nuevos después de Deuteronomio. ¿Qué sucedió después de Deuteronomio? Que las comunidades, los líderes, los dirigentes pusieron en práctica todo el Humash, el Pentateuco, en sus congregaciones y fueron poniendo en práctica esas enseñanzas. Así que lo que estamos viendo aquí es a Nehemías poniendo en práctica lo que ya está establecido. El objetivo de estos diezmos era mantener abastecida la casa del Todopoderoso. Y esos abastos eran exclusivamente de alimentos. Vemos allí otra caricatura, la ambición allí en esa mano con la flecha roja. Inclusive hemos visto lamentablemente comunidades mesiánicas manejando el diezmo con el mismo criterio que manejan las denominaciones cristianas. Es otra carga que no se han podido liberar estos grupos mesiánicos y aún nazarenos. O yahuistas, o en fin, no se han podido liberar, no han podido entender realmente el tema del diezmo o siguen las mismas políticas de los cristianos, no sabemos con qué sentido o deseo. Diezmar dinero nunca fue practicado en Israel. Es necesario mencionar que el diezmo solo aplicaba en la tierra de Israel. Aplicaba, ni siquiera aplica. Usted no ve en Israel o en ninguna comunidad en el mundo entero de judíos practicando el diezmo. Y ellos son los que más conocen de la Torá y de los mandamientos. Mucho más por estos lados del mundo que bastante nos falta todavía por estudiar. Deuteronomio 12.1 y Deuteronomio 26 del 1 al 2 son muy claros en informarnos que este mandato es para cuando el pueblo entre a la tierra de Israel y se organice el sacerdocio, se organicen los jueces, se organicen como una nación, como una sociedad estructurada. Con el exilio de Israel a Babilonia se siguió en el caso de Nehemías, como lo vemos aquí, se trató de recuperar muchas cosas que se habían perdido en el tiempo acerca de los mandamientos consignados en el Humash. Allí vemos dos caricaturas acerca de las enseñanzas en las denominaciones. Vamos a ver si se alcanza a ver bien claro en la pantalla. Bueno, en la parte superior vemos un feligrés, una persona que asiste a esas denominaciones. Dice, pastor, yo no puedo entender la Biblia. Y la respuesta es, no te preocupes, déjame eso a mí. Les conviene la ignorancia, que el pueblo se mantenga en ignorancia para que sean manipulables. Palabras duras, pero tenemos que expresarlo así, a ver si nos despertamos de este letargo que ha permitido este letargo, lo hemos permitido nosotros mismos por medio de la ignorancia y de la dejadez que nos exploten y nos expriman. En la parte inferior vemos lo siguiente. Hola, pastor, estoy pensando en ir a su iglesia. En la última que fui, lo único que hicieron fue hablar de dinero. Sin embargo, esta persona va a encontrar que no hay ninguna diferencia en aquella de donde viene y esta a donde va. Bueno, las tierras de Grecia y otros lugares remotos jamás fueron consideradas aptas para diezmar, a pesar de que hubiera grandes comunidades judías e israelitas en esos lugares. La palabra diezmo, bueno,
Diezmo viene del hebreo ma'asher, ma'asher. Era obligación entregar la 10ª parte de los productos de la tierra, la cría de animales. Esto era para mantenimiento de los levitas, ya lo hemos visto, números 18-21, Deuteronomio 14-22 y siguientes. Las prescripciones del diezmo también se manejan en los libros que utilizan nuestros hermanos los judíos, un libro que se llama Mishnah, otro que es Ma'asherot o Ma'asher Seni. Están estipulados y explicados esos temas. Vemos allí otra caricatura en la cual vemos que conviene a estas personas que mantienen en sujeción a grandes comunidades, a grandes grupos de personas. Y allí un feligrés atribulado dice: lo siento mucho, pastor, no era mi intención pensar independientemente. Prometo que nunca más lo haré de nuevo. O sea, que no tienen derecho a pensar por su propia cuenta, ellos tienen que aceptar lo que se les dice y punto. Este mandamiento de diezmar dinero, en otro caso, no aparece en ninguna parte. Aparece un momento en el cual se puede, en una circunstancia muy especial y muy puntual, pero no es el mandamiento general. Esto viene de tradiciones paganas que impuso la Iglesia Católica en alguno de tantos tiempos oscuros y de superstición que ha vivido esa entidad. Toda compulsión, toda obligación, toda conminación a pagar dinero en una comunidad es contraria al mensaje de las buenas nuevas. El Todopoderoso es el dueño del oro y de la plata, del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y allí hay un pastor muy contento por la recogida del domingo pasado y ya está pensando en qué invertir o mejor en qué gastarse, porque tal vez los hijos de este pastor no sean una inversión, sino un gasto. Lo vemos allí. Toda compulsión para pagar dinero en una comunidad es contraria al mensaje de las buenas nuevas y con mayor razón al mensaje del Humash, del Pentateuco. 1 de Timoteo 3:3 nos dice: no debe beber con exceso o meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable, no puede ser un amante del dinero. Estamos viendo aquí en 1 de Timoteo una lista de instrucciones de cómo debiera ser un líder de una comunidad. 4. Tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan con todo respeto. 5. Pues si un hombre no puede gobernar su propia casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea del Todopoderoso? No puede ser un nuevo creyente porque puede hincharse con vanidad y caer bajo el mismo juicio que el Hasatán. Además, tiene que tener buena estima de los de afuera para que no caiga en desgracia y en la trampa de Hasatán. Asimismo, los shamashim tienen que ser de buena reputación, personas que se pueda confiar en su palabra, que no se den a beber excesivamente, ni sean codiciosos de ganancias deshonestas. Tenemos un estudio en nuestro sitio web, precisamente se llama Ganancias Deshonestas, en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Esa figura de líder, entre comillas, pastor, pastores, está bastante desgastada y desvirtuada. Hay que hablar de dicha imagen en el día de hoy como un sinónimo de corrupción. Lamentablemente tienen subyugadas a miles, millones de personas. Abusos, engaños, ganancias deshonestas, autoritarismo, bajezas, crueldad y hasta abusos sexuales se han visto. Eso no es nuevo, aunque así lo parezca, desde los antiguos tiempos en el
Humash, el Todopoderoso, había puesto en evidencia a esos siervos abusivos. Lo vemos en 1 de Pedro 5:2 nos dice, apacentad la grey del Todopoderoso que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Se ha hecho del título líder, pastor, autoridad no bíblica, asaltando la fe, robando la buena voluntad de las personas, alejados de los verdaderos principios del mensaje del maestro de maestros. Ese problema va más allá de estos hombres que aparentan ostentar, entre comillas, santidad. Aparentan. El problema de fondo es la falta de conocimiento en los textos. Han sacado los textos de contexto, acomodándolos, interpretándolos a su amaño para su conveniencia. Por eso podemos ver miles, millones de ministerios falsos que lo único que hacen es saquear y explotar a sus seguidores. La falta de estudio, la falta de investigación, la falta de meditar, la falta de preguntarse, la dejadez, la desidia, llevan a esa ignorancia y da lugar a ese caos de abusos y mentiras que suceden a grandes dimensiones. Vamos a Ezequiel, que nos dice lo siguiente. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dile a los pastores. Así ha dicho Yahweh el Todopoderoso. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Una reconvención en los tiempos de Ezequiel 34:1. ¿Qué se espera en estos días de parte del Todopoderoso que ha tenido tanta paciencia? Consulte ahora, por favor, 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 de Pedro 2:1. Proverbios 28:8 nos dice, el que aumenta su riqueza por interés y usura, la recoge para el que se apiada de los pobres. Proverbios 16:8. Mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Proverbios 21:6. Conseguir tesoros con lengua mentirosa es un vapor fugaz, es buscar la muerte. Proverbios 22:16. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Por medio del Mesías somos bendecidos, no por cuanto podamos darle al Todopoderoso, que es el dueño del oro y de la plata, sino por nuestra obediencia a la voluntad del Padre Todopoderoso. Jeremías 17:11. Como perdiz que incuba lo que no ha puesto, es el que adquiere una fortuna, pero no con justicia. En la mitad de sus días lo abandonará, y al final será un insensato. Jeremías 22:13 nos dice, ay del que edifica su casa sin justicia y sus aposentos altos sin derecho, que a su prójimo hace trabajar de balde y no le da su salario. Jeremías 22:13. Y Ezequiel 22:13 nos dice, y he aquí, bato palmas contra las ganancias deshonestas
que has adquirido y contra el derramamiento de sangre que hay en medio de ti. Y consulte Mateo 23 del 5 al 8. Por favor, tome nota de Mateo 23 del 5 al 8. Allí se habla de la vanidad y de este afán de estas personas, de estos líderes, de ser vistos como personas importantes delante de las comunidades, que les llamen con bonitos nombres: rabino, pastor, moré, shaliach, etcétera, etcétera. Santiago 5:4 nos dice: mira, el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que ha sido retenido por vosotros, clama contra vosotros. Y el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del Adón de los ejércitos. Proverbios 28:16 nos dice: al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Habacuc 2:9. Ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Recuerde ahora, para terminar, este verso de Colosenses 2:8. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Muy claro. Colosenses 2:8. Proverbios 13:22 nos dice: el hombre bueno deja herencia a sus hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el juicio. Muy bien, entonces de esta manera concluimos este corto reflexión, llamémosle así, acerca de los diezmos. Un tema que mantiene a las personas, muchas personas, en agobio, en tristeza. Pero hay que estudiar, leer, investigar y dejar que la misma palabra nos explique dónde, cuándo, por qué, quién, para quién, a quiénes, en qué lugar, de qué manera y de qué se dan los diezmos. Le agradecemos al Todopoderoso de Israel esta oportunidad que nos ha dado de estar con vida hasta este momento. Ha sido grande su misericordia y nueva cada día. Al Todopoderoso de Israel, al único Elohim, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías Yahoshua. Y nuestra invitación para que nos visiten nuestro sitio regresandoalasraíces.org. Muy amable por su atención. Para servirles siempre. Shalom y hasta otra ocasión. Adonai Eloheinu,